El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. Hola, sean todos bienvenidos los alumnos del Ministerio Unicristo, Paz de Jesús. Estamos transmitiendo desde aquí de Río de Janeiro al mundo. Hoy vamos a tener un estudio magistral. El tema de hoy es un altar vigente con una verdad presente. Sea bienvenido, doctor Oscar, a esta palestra magistral. Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, querido pastor, apóstol Marcelo. Mucho gusto saludarle a cada uno de nuestros alumnos, de los alumnos del Ministerio Unicristo. Damos gracias a Dios porque ustedes pueden estar presentes y compartir con ustedes esta enseñanza. Voy a pedirles su atención en la próxima 40 minutos, 50 más o menos, porque voy a explicar qué significa todo esto. Así que gracias, mi querido apóstol Marcelo. Amén. Lo dejo entonces con la clase. Mis queridos alumnos, como venimos conversando con ustedes, hemos estado compartiendo algunas clases anteriormente, pero hoy quiero compartir acerca del altar. Y aunque el título es un poquito largo, sin embargo, me parece interesante. Como hemos dicho, el título del tema de hoy es un altar vigente con una verdad presente. Entonces voy a proceder a compartir con ustedes nuestra presentación de PowerPoint que nos va a ayudar para que podamos nosotros tener una mejor visualización de lo que vamos viendo. Que bueno, ahí se ve todo. Ok. Tienen ustedes ahí el título, lo repito una vez más, un altar vigente con una verdad presente. En realidad, yo creo que este tiempo último para la iglesia es un tiempo de volver a Dios. Los acontecimientos escatológicos es mi pensamiento y mi apreciación. Se han acelerado de una manera increíble. Claro está, podemos equivocarnos, ¿verdad? Nadie es perfecto. De la venida de Cristo, el Señor fue claro en decir que del día y de la hora nadie sabía, nadie iba a saber, solo el Padre. Pero creo que nosotros podemos hacer algunas interpretaciones, algunas observaciones. Acuérdese que la Biblia es para estudiarla, meditarla, para oírla, para leerla, pero también la Biblia es para que nosotros podamos tener algunas publicaciones, nosotros podamos tener algunas apreciaciones. Entonces, me pareció interesante hablar acerca del altar. ¿Por qué decimos que el altar está vigente? Decimos que el altar está vigente porque Dios se manifestó desde el principio a través de altares. Y aquí lo podemos ver claramente. Quisiera compartir con ustedes. Entonces, ¿qué es un altar? Muy bien. Un altar, en palabras sencillas, es un lugar de sacrificio. Y por lo tanto, es un signo de la presencia divina. Muy bien. Empecemos entonces este recorrido de lo que es un altar. Veamos en primer lugar en Génesis, capítulo 8, versículo 20,
dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que Noé hace cuando el diluvio se termina y él pisa la tierra es hacer un altar a Dios. Tome esto en cuenta porque vamos a seguir con Abraham. Génesis 13:18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mire qué interesante. Después de que Dios le da una promesa a Abraham de que su descendencia sería grande sobre la tierra, y después de que él obedece al mandamiento del Señor de que se fuera de su tierra y de su parentela, y cuando él ya se establece solo con su familia, obedeciendo a Dios, entonces él lo primero que hace es edificar un altar. Veamos pues, llevemos la secuencia. Noé, después del diluvio, cuando pisa la tierra, lo primero que hace es un altar. Noé, cuando ya se establece como Dios se lo había ordenado, edifica un altar. Ahora mire lo que dice acá en Éxodo 17:15. Y dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová es nuestra bandera. Ok. Entonces vemos aquí tres personajes bíblicos que nos dan una semblanza o una idea de lo que es un altar. Entonces, el altar es un lugar que representa la presencia de Dios y sobre el cual Noé, Abraham y Moisés invocaron el nombre de Dios. Eso es un altar, un lugar de sacrificio, un lugar de invocación y un lugar donde la presencia de Dios está presente. Ok, no, lléveme la secuencia para lo que vamos a concluir al final. Ok, recuerde que esta es una enseñanza, no es una prédica. Ok, entonces tenemos otro versículo interesante. Cuando ya Israel empieza su peregrinaje, cuando ya han sido liberados, cuando ellos ya han sido hechos libres por la mano poderosa del Señor, usted puede leerlo en Éxodo, en Éxodo 1 al 15, 17. Usted puede ver cómo la mano de Dios fue con Israel y los sacó victoriosos de Egipto. Pero Éxodo 20, 24 al 26 establece algunas pautas para lo que ya era un altar. Este ya iba a ser un lugar un poco más formal de adoración, vamos a decir. Entonces dice Éxodo 20, 24 al 26, que en la Reina Valera 1960 dice así. A altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Note, no subirás por gradas a mi altar,
para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ok, aquí tenemos otra perspectiva mucho más profunda de lo que va siendo un altar. Entonces, dijimos hace un momento que el altar era un lugar de sacrificio. Ahora aquí Dios está ordenando la manera, la forma, el sistema, el método, como Él quería que se edificara un altar y nos presenta dos tipos de altar. El primero es un altar de tierra, ok. Y dice, y en ese altar de tierra se sacrificaban ofrendas de paz, ovejas, vacas, ok. Y dice, al final, y sobre ese altar de tierra que edifiques, ahí descenderé y te bendeciré a ti. Vendré a ti y te bendeciré a ti. Ok, entonces, ya llevamos tres tipos, cuatro referencias de lo que es un altar. Y ahora venimos a la quinta, que es el verso 25, y dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aquí tenemos otra perspectiva de lo que es un altar. Note que aquí estamos viendo lo que era un altar en el Antiguo Testamento, ¿ok? Estamos aquí en el Antiguo Testamento. En un momento vamos a pasar al Nuevo Testamento, pero déjenme establecer algunas otras cositas con usted. Lo que yo quiero establecer con usted aquí es que el altar era una referencia de rectitud, era una referencia de limpieza, era una referencia de la santidad de Dios. Porque cuando Él le dice sobre piedras, no las labres de cantería, o sea, porque se iba a profanar. Entonces tenían que ser piedras tal como se encontraban en el lugar a donde las iban a buscar. De esa manera las iban a colocar. En la gráfica que usted tiene ahí a su derecha o a su izquierda, perdón, a su izquierda de su pantalla, usted puede ver ahí cómo las piedras eran colocadas, ¿ok? No tenían forma esas piedras. Ahora, ¿por qué razón Dios no permite que esas piedras sean cortadas, sean adecuadas? ¿Por qué cree usted? Piense un momentito. Pensemos un momentito, ¿por qué Dios del altar de tierra no dice mayor cosa, pero del altar de piedra sí ordena que no se labren, que se pusieran tal como se recogía? Piense un momentito. Yo le voy a dar la respuesta, pero piense usted, a ver si acertamos juntos. Porque desde ahí se hablaba de la piedra de vida que iba a ser Cristo. La piedra angular de la vida cristiana es Cristo Jesús. Y cuando se habla de piedra angular, se está hablando de fundamento. Cuando se habla de piedra angular, estamos hablando de la vida que brota de Dios para nosotros. Y esa vida que brota de Dios en el altar no se puede imitar
no se puede improvisar, no se puede profanar. Es decir, quiero decirlo con estas palabras. Cualquier persona, note mis palabras, por favor, para que no me malinterprete. Cualquier persona puede hablar de la Biblia. Cualquier persona puede aprender los cantos del culto cristiano. Cualquier persona puede predicar, incluso con el uso de la hermenéutica, la exégesis, puede hacerlo, puede disertar sobre la Biblia. Pero no cualquiera puede tener la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador. Que eso, repito, que eso es otro nivel de espiritualidad. Tómelo bien en cuenta para lo que vamos a ver en un momentito. Entonces, sigamos con definiendo el altar, ¿ok? El verso 26 dice, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, el altar que Abraham, que Jacob, que José, cualquiera podría ser, no tenía que tener gradas, no tenía que estar en alto, tenía que estar bajo. ¿Por qué? Porque el único alto y sublime y santo es Jehová de los ejércitos. Porque el único digno de ser exaltado hasta lo alto es Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Ok? Nosotros simplemente somos adoradores del Señor y tenemos que hacerlo con rectitud y limpieza y santidad delante de Él. Ok. Estoy poniendo estoy construyendo poco a poco todo lo que es el tema de hoy. Recuerde, un altar vigente con una verdad presente. Ahora, siguiendo con la definición de lo que es el altar, hablemos un poquito sobre el culto israelita. En el culto israelita ocupa un altar destacado, el altar del incienso y el altar del holocausto. Ok. Un momentito le voy a decir por qué. Ahí la gráfica ustedes pueden ver más o menos, no lo creo con exactitud, pero es un modelo de lo que era el altar del incienso. Ok. Y dice nuestra diapositiva, en la nueva alianza, Dios se ha hecho presente en Cristo y no hay más altar que el propio Cristo, que es también al mismo tiempo víctima y sacerdote. Juan 2:21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y Juan 17:19 nos da la perspectiva de lo que Cristo está diciendo y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí ya pasamos ya a adentrarnos un poquito a cuál es la interpretación que podemos darle al altar del Antiguo Testamento. Ok, porque aquí se destacan dos altares, el altar del incienso y el altar del holocausto. Muy bien. El altar del incienso, usted lo puede leer en Éxodo 31 al 10. Tenía algunos requerimientos. Era hecho de madera de acacia, tenía
eh, a un recubrimiento de oro, eh, tenía argollas, unas argollas, y ahí se introducían algunos varas, unas varas, y era sobre la cual los sacerdotes cargaban el altar del incienso. Y luego ese altar del incienso era puesto en el lugar santo. Ok. Pero el altar del holocausto no estaba adentro, sino estaba en el atrio. Y ahí es en ese altar del holocausto, que en un momentito vamos a ver cómo era, ahí se sacrificaban vacas, ovejas. Aquí como ya el altar ya no es solamente un tipo de altar, sino que Dios ya ordena un poco más el culto a Él. Acuérdense que cuando hablamos de altar, estamos hablando de un culto al Señor. Estamos hablando de un culto a Dios, de una devoción a Dios, de una entrega a Dios. Estamos hablando de la oportunidad que tenemos de poder acceder a un ruego, a una petición, a una súplica ante Él. Entonces, ¿qué representa el altar del incienso para la iglesia hoy? El altar del incienso representa la adoración. El altar del incienso representa nuestras oraciones. Por eso que Apocalipsis dice que hay un ángel que lleva un candelero, perdón, que lleva un incensario. Dice, ¿y qué es ese incensario? Son las oraciones de los justos. Usted puede buscarlo. Usted como estudiante puede buscar en Apocalipsis ese texto, ¿ok? Y si no lo puede pasar ahí, sería bueno. Yo no tengo todo en la memoria, no soy un superdotado de la Biblia. Algún día alcanzaré a tener toda la Biblia en mi memoria, pero aún todavía no lo tengo. Ok, ahora bien, el altar del incienso era hecho de oro, recubierto de oro. El oro representa la divinidad de Jesús. Representa que en el altar de nuestra vida, nuestras oraciones, nuestra adoración debe subir con sinceridad, con rectitud, y debe subir en santidad delante del Señor. En un momento vamos a definir lo que es santidad, pero es muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Ahora bien, me encontré, ahí usted puede ver en una foto a la derecha de su pantalla, puede ver una copia o lo que los arqueólogos definieron como el altar del holocausto. ¿Ok? Ese es el altar del holocausto. ¿Ok? Era también de madera, una base de madera. También tenía algunas varas para ser trasladado de un lugar a otro. Era recubierto de oro, etcétera. Entonces, ese es el altar del holocausto. Ahí se sacrificaban vacas, ovejas, bueyes, y había todo un procedimiento especial, que usted lo puede leer en el libro de Éxodo o en Levítico. Ahí está toda la descripción, cómo se iba a hacer cada sacrificio. Pero tratando ya de definir más profundamente lo que es un altar. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 21. Vamos a leer aquí en primer lugar 16 al 18, pero mire lo que viene diciendo el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. Está hablando de la Santa Cena. El pan que partimos no es la participación
en el cuerpo de Cristo. Verso 17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y mire el verso 18. Consideren al pueblo de Israel los que comen los sacrificios, no participan del altar. Ok, vayamos aquí por partes, mis amados. La Santa Cena es un ordenamiento, es un mandamiento que debemos nosotros celebrar constantemente. Todas las veces que nosotros querramos, todas las veces que nosotros deseemos celebrar la Santa Cena ahora en este nuevo pacto, lo podemos hacer. No hay un ordenamiento en cuanto a quién puede o no puede participar de la mesa del Señor, porque todos somos llamados, todos somos invitados a participar de la Santa Cena. Pero ¿qué relación tiene la Santa Cena con el altar? La Santa Cena representa el máximo sacrificio que hubo por nosotros. El sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús, que dice que fue como oveja al matadero, no abrió su boca. Usted puede leer todo esto, todo lo profético que se habla de Cristo a través de Isaías 58. Usted puede leer en los evangelios, en los últimos capítulos, en Mateo, sobre el sacrificio de Cristo. Pero Isaías dice, como oveja no abrió su boca. Y Jesús no protestó para ir a la cruz del Calvario. Él es el holocausto. Él es el sacrificio perfecto. Es el que dijo, Padre, heme aquí, ofrenda y sacrificio no te agradaron. Yo presento mi vida en favor de ellos. Y ese sacrificio de Cristo es permanente, porque cada vez que ahora nosotros nos acercamos a Dios a través de la oración, a través del estudio, a través de la comunión con Él, a través de nuestra adoración, Cristo dice, Padre, aquí estoy yo intercediendo por ellos. Mi sangre fue derramada por ellos. Esta sangre habla. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Al contrario, tenemos un sacerdote que puede realmente tener esa participación en nuestra vida. ¡Wow! Entonces, la Santa Cena representa el máximo sacrificio en el cual nosotros podemos participar. El holocausto, el altar del holocausto fue la cruz. Y su sacrificio fue un altar de incienso al Dios Padre. Le agradó el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque lo hizo sin pecado. Lo hizo en obediencia. Nosotros, cada vez que venimos a la mesa del Señor, debemos de venir obedeciendo, porque la mesa solo hay la Santa Cena, es un mandamiento de Dios para celebrarse. No hay otro mandamiento que se pueda practicar ordenado por Dios
más sublime, que eso es lo que quiero decir, que la Santa Cena. No rehuyamos o no huyamos de la celebración de la Santa Cena, no importa cómo esté su vida, para eso venimos a la mesa del Señor, para arreglarnos, para poner nuestras cuentas al día, para hacer, para que el sacrificio de Cristo pueda hacer la obra en nuestro interior. Hay un elemento de transformación, de renovación, hay un elemento de limpieza en nuestra vida a través de la Santa Cena. Por eso es un altar que se levanta delante de Dios, ¿ok? Entonces vengamos a la mesa del Señor. No huya de la mesa del Señor, por favor. No huya. Participe de la mesa. Y usted dirá, es que he pecado, es que he hecho. No, pues para eso es que venimos, para santificarnos, para purificarnos, para que esa restauración, esa renovación interna nos renueve, porque eso representa un altar. El altar es para renovarnos. El altar es para limpiarnos, santificarnos. El altar es para renovar nuestra vida delante de Dios. Eso es un altar. ¿Ok? Ahora, veamos un poquito más del texto. Ahora veamos Primera de Corintios capítulo 10, verso 19 al 21. Pablo sigue haciendo preguntas y dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, dice Pablo, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, ¿qué está pasando? Corinto, recuerde usted que era un puerto. Corinto era una ciudad pagana. Y Pablo escribe a los corintios para ordenarles, porque había una mezcla entre, voy a ponerlo de esta manera, pero es para ejemplificar, no quiero censurar a nadie, ¿ok? Ni señalar a nadie, pero simplemente es para ilustrar. Más o menos en Corintios se daba como cuando se celebra la Semana Santa. No sé, por lo menos en esta parte de Occidente, para Semana Santa, cada país de Sudamérica, Centro de América o el Caribe, tienen comidas, ¿no es cierto? No comen carne, comen pescado, en fin, tienen comidas especiales, pero esas comidas son dedicadas a los ídolos, a los santos. Entonces dice aquí, Pablo dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque ahí en Corinto claramente se veía un culto a Baal, un culto a dioses fuera del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué podemos interpretar de esto? Que la mesa del Señor, la Santa Cena, no es un elemento donde podemos mezclar nuestra vida y seguir viviendo como querramos.
Cuando realmente una vida recibe un impacto del Espíritu Santo, cuando realmente una vida recibe el impacto de lo que es comer el pan y beber la copa, su vida se va a transformar verdaderamente. Usted y yo ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya no podemos seguir siendo las mismas personas. Esa comunión, esa relación en el altar de Dios nos va a cambiar, nos va a transformar. ¿Por qué? Porque empieza transformando, renovando nuestros pensamientos, porque la persona no cambia de adentro para afuera, perdón, de afuera para adentro. La persona cambia de adentro para afuera. Lo voy a repetir. La persona cristiana evangélica nacida de nuevo no cambia de afuera para adentro, cambia de adentro para afuera. Entonces, una persona que viene al altar del Señor ya no puede seguir odiando, ya no puede seguir engañando, ya no puede seguir mintiendo, ya no puede seguir odiando, ya no puede seguir haciendo lo malo, sino su vida es impactada, su vida es tocada por el Espíritu Santo. Pero mire, vuelvo a leer el texto y dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes de los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué concluimos entonces con todo lo que le he dicho anteriormente? Que cuando una vida es tocada por el Señor, le corresponde decidir ella cambiar. El Espíritu no lo hace automáticamente. El pan y la copa no son elementos divinos. Le voy a explicar. Por favor, póngame atención. Póngame atención. El pan y la copa en sí no son elementos divinos. Representan, son una representación, como lo era en el Antiguo Testamento, lo que vimos hace un momento, ovejas, palominos, bueyes, sacrificios que traían. El pan y la copa no son elementos divinos, representan elementos divinos que en el momento de nuestro acto de celebración de Santa Cena se transforman en elementos santos que nos ayudan a progresar en nuestra rectitud, en nuestra santidad delante del Señor. Y eso es lo que hace un altar. Ayudarnos realmente a ser mejores personas. Cada uno de nosotros debe tener un altar personal delante del Señor. De lo contrario, mire, si no hay un altar, no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios. Si no existe un altar, no existirá renovación, restauración. ¿Por qué? Porque lo necesitamos constantemente, necesitamos ser renovados, constantemente necesitamos ser restaurados. Por eso es que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí
todas las veces que quisieres. Eso lo estableció Jesús. Hablando de la Santa Cena, hagan esto todas las veces que quieran en memoria de mí. No hay número. Usted puede venir mañana, puede venir hoy, puede venir en la mañana Santa Cena, en la noche Santa Cena, puede hasta celebrar Santa Cena en la noche, luego cuando amanece volver a celebrar. No hay número. Pero lo que sí hay es rectitud y santidad, porque tampoco esto es algo mágico, tampoco esto es algo de cambio automático, porque no somos robots, somos humanos, tenemos mente, corazón, emociones, voluntad, y Dios quiere ayudarnos en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, para que éstas se conduzcan en la santidad que Él demanda de nosotros. Muy bien. Sin duda, ustedes tendrán preguntas, comentarios que a mí me gustaría que ustedes los pudieran plantear, que sería una bendición que lo pudiéramos discutir, pero estamos hablando, para los que entraron un poquito tarde, estamos hablando sobre un altar vigente con una verdad presente. Entonces voy a hacer un breve resumen de todo esto. Lo que hemos venido hablando hasta este momento es lo que es un altar, ¿ok? Lo que es un altar. Un altar es un lugar de sacrificio. Un sacrificio que es personal, un sacrificio que es, según Romanos 12, nuestro culto racional. Y lo vamos a dejar hasta acá, y en la próxima clase vamos a ver el propósito del altar. Pero lo que quiero dejarle en su mente es esto, que la práctica del altar está vigente el día de hoy. No se quedó solamente con Elías, que hizo un altar, con Noé, con Moisés, sino que el altar continúa vigente el día de hoy, pero ahora tiene una verdad presente. ¿Por qué? Porque está en un nuevo pacto, en un mejor pacto, porque ya no hay más sacrificio humano, porque el único sacrificio perfecto fue el de Jesús. Y por ese sacrificio perfecto, cada vez que venimos a un altar, ahí Él nos renueva, nos restaura. Pero nosotros tenemos que dar pasos, tomar decisiones de ya no seguir siendo los mismos. Y de eso vamos a hablar en la próxima clase mucho más ampliamente. Así que gracias por ahora, mi querido doctor Marcelo, apóstol Marcelo. Le agradezco mucho, y si hubieran preguntas, va a ser una bendición que los alumnos la planteen. O si usted quiere comentar algo, estamos aquí a la orden. Wow, qué palabra profunda, ¿no? Dios está tocando vidas. Hay muchas personas que no saben que nosotros somos ese altar, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos llevar nuestro holocausto a Dios, nuestra oración, nuestra profundidad y crecer, ¿no es cierto? Y esto nos está ayudando a entender cómo nosotros podemos adorar, cómo podemos buscar a Dios, ¿no? Y lo importante también de este estudio es que no tenemos que tocar el altar en darle forma, ¿no? Una forma linda, como usted decía, las piedras, labrarlas, ¿no? Y todo eso. Muchas veces queremos adornar el templo de Dios y lo estamos mancillando, ¿no? Como usted enseñó. Correcto. No tenemos que poner más forma. ¿Se Y es cortó? que, perdón, no sé si iba a decir algo más, pero lo que ha pasado en la iglesia cristiana tradicional o tradicionalmente, lo que hemos hecho es que creemos
que por el hecho de venir al altar, el cambio es automático, pero no. Hay algo que se llama voluntad, hay algo que se llama emoción, hay algo que se llama intelecto, hay algo que se llama pensamiento. Entonces, esas, que todo eso está en nuestra alma se involucra para cambiar, ¿verdad? Para ser renovado. Dios nos da la fuerza, nos da la inspiración, dice que Él pone el querer como el hacer, pero la voluntad es nuestra. Ok, muy bien. Gracias, Pastor Amén. Marcelo, muy amable. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este estudio, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el doctor Oscar Abenzoa. Bendice su vida, su ministerio, su familia, Señor, su economía, en nombre de Jesús y a todos los alumnos que están aquí presentes. Para la gloria y honra de tu nombre, te damos gracias, Señor, por las próximas clases que vamos a tener con el doctor Oscar. Bendice, Señor, a los alumnos, Señor. Bendice a los nuevos alumnos que van a estar entrando. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, doctor Oscar. Dios lo bendiga ricamente. Gracias, Apóstol Marcelo, y nos vemos en la próxima clase. No se la pierda. Y si tienen preguntas, va a ser muy interesante que No para la la vamos a próxima clase perder. lo puedan ver. Amén. Bendiciones.